Que la moneda haya perdido valor. Listo, voy a saludarlos nuevamente porque apenas comienzo nuevamente la grabación. Entonces, nuevamente, queridos estudiantes, un placer saludarlos de nuevo por el propósito de realizar nuestro segundo CIPAS correspondiente a nuestro módulo 3. Como les venía explicando, el objetivo de este momento 3 es evaluar los agregados económicos o macroeconómicos y para ello estábamos revisando los contenidos temáticos. Les decía que, eh, como les indicaba en la fase anterior, la economía normativa se divide en una política económica. Dicha política económica se divide en tres grandes políticas. La primera es la política monetaria, la segunda la política fiscal y la tercera la política cambiaria, que algunos autores la llaman la política comercial. Entonces le estaba diciendo que la principal objetivo de la política monetaria es controlar la inflación. ¿Listo? Y que entonces, por definición, la política monetaria es un conjunto de acciones orientadas a modificar la cantidad de dinero que se encuentra disponible en un país. ¿Qué quiere decir esto que la cantidad de dinero? Resulta que la inflación se da porque hay mucho dinero en el mercado. Al haber mucho dinero, pues sencillamente ustedes y yo no tenemos problema con pagar lo que se cobre por un bien o un servicio. Me pongo un ejemplo. Por lo general, la inflación siempre se dispara en el mes de diciembre porque la gente tiene mucha capacidad de compra, tiene mucho mayor dinero en sus bolsillos y entonces proceden a realizar compras de manera desmesurada. Recuerden que en diciembre pues recibimos la prima decembrina y pues esto ayuda a que las familias tengan un gasto mucho mayor. ¿Qué sucede entonces? El mercado detecta, los oferentes detectan eso y ¿qué pasa? Pues suben los precios. ¿Por qué? Porque la gente está dispuesta a pagar mucho más eh, por esos bienes o esos servicios. Ustedes sabrán más que yo que, por ejemplo, la ropa en diciembre se pone más costosa que cualquier otra época del año, ¿cierto? Pues, ¿qué sucede? Pues los oferentes detectan que hay más dinero en el mercado, que la gente, debido a las tradiciones, a la cultura, de estrenar, que el de estreno de Navidad o el estreno de Año Nuevo, etcétera, pues entonces pagan más por esos bienes o esos servicios. ¿Qué quiere decir eso? Que como hay más dinero en el mercado, pues ustedes pueden pagar más y esto hace que se suba, que aumente la inflación, es decir, que el dinero está perdiendo su poder adquisitivo. ¿Cuál es el objetivo entonces de la política monetaria? Modificar esa cantidad de dinero, ya sea ampliando la masa monetaria o ya sea reduciéndola. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Ninguna? Hola, estoy hablando solo. Ninguna, profe. Ok. Bueno, entonces, en este sentido, pues tenemos unos instrumentos de la política monetaria que nos van a ayudar a controlar esa masa monetaria, esa cantidad de dinero. Profe, qué pena. Sí, Disculpe. señor. Es que hay micrófonos encendidos de los estudiantes. Permítame un momento, voy a proceder a cerrar. Listo. Entonces, para controlar esta cantidad de dinero que hay en el mercado, pues la política monetaria tiene unos instrumentos. ¿Cuáles son? La tasa de descuento, el encaje bancario o coeficiente de caja y las famosas operaciones de mercado abierto. Estas tasas de descuento sencillamente las conocemos como las tasas de interés. Entonces, ¿qué sucede? Si hay mucho dinero en el mercado, pues sencillamente el Banco de la República, que es la entidad autónoma e independiente, además de eso es muy técnica, decide subir o disminuir las tasas de interés. Cuando hay mucho dinero en el mercado, chicos, el Banco de la República, ¿qué hace? Aumenta la tasa de interés para sacar dinero del mercado. ¿Sí me están llevando la lógica? Entonces, al aumentar el interés, pues ya la gente no puede acceder a créditos, ¿cierto? Tendrán que pagar créditos mucho más altos y de esta forma el Banco de la República, a través de este instrumento, está sacando dinero del mercado, ¿sí? ¿Para qué? Para disminuir la masa monetaria y también pues para tratar de controlar la inflación.
Caso opuesto, que si el Banco de la República quiere aumentar la masa monetaria, sencillamente eh, disminuye las tasas de interés, que es lo que ha hecho este año, ha disminuido las tasas de interés. ¿Para qué? Para que tanto ustedes como yo podamos acceder a créditos baratos, endeudarnos y poder comprar, ¿sí? Al comprar, pues obviamente reactivamos la economía. Así funciona la economía. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Ninguna? ¿Todo claro? Chicos, uno al menos, por favor, porque no los estoy viendo. A Todo ver, claro, Miguel. todo. Miguel, te Hasta el escucho. momento, claro, profe. Profe, una preguntita aquí con con el micrófono prendido. Señor, Sí, una pregunta. Con lo del Fondo Nacional del Ahorro también entra como un banco, como un banco que emite, o eso ya es no, del Estado, ya muy aparte. no, señor. Recuerde que el Fondo Nacional del Ahorro es una entidad de origen estatal, que su principal función es recaudar el tema de las cesantías y aprovechando estas cesantías, el recaudo de las cesantías, el dinero que maneja, se enfoca principalmente en el crédito para vivienda o obviamente para entregar las cesantías a las personas que tienen, que están vinculadas a ella. Pero como tal no es un banco, no es una entidad crediticia. ¿Listo, Miguel? Listo, profe. Listo. Entonces, continuando, tenemos esa tasa de descuento. Recuerden que el Banco de la República es el banco de bancos. Acá en Colombia es el banco de primer nivel, el cual pues establece los intereses para los demás bancos. ¿Listo? Del segundo orden, tercer orden, etcétera. Luego tenemos otro instrumento que es el encaje bancario o coeficiente de caja. ¿Qué sucede? El Banco de la República también impone el encaje bancario. ¿Qué es el encaje bancario? El encaje bancario es el porcentaje que deben guardar los bancos en sus bóvedas como respaldo ante cualquier eventualidad. Por ejemplo, el encaje bancario, el banco puede decir, señores bancos, me hacen favor, guardan en un encaje bancario del 5% o del 20% o del 50%. Si queremos sacar dinero del mercado, entonces el Banco de la República establece un encaje bancario alto, es decir, que si por ejemplo se deposita, yo, Libardo Trujillo Torres, voy al banco y deposito 1.000.000 de pesos en mi cuenta de ahorros, el banco, ya sea Bancolombia, BBVA, el que sea, solamente podrá prestar 500.000 pesos, es decir, el 50%. No puede prestar más de ese dinero, tiene que guardar esos 500.000 pesos de reserva y presta esos otros 500, ¿sí? Al ser un encaje bancario alto, hace que pues se saque dinero del mercado, no haya mucho dinero, mucha masa monetaria en el mercado. Contrario sería a una política que fuera expansiva. Entonces, ¿qué dice el Banco de la República? Necesitamos dinero en el mercado para que la gente compre. Entonces, del 1.000.000 de pesos que Libardo fue y depositó en su cuenta de ahorros, vamos a, señor Banco, BBVA, Bancolombia, etcétera, el que sea, por favor guarde solamente el 5%, es decir, 50.000 pesos, y preste los 950 a pues las personas que estén interesados. De esa forma, entonces, es que se juega la masa monetaria y se aplica la política monetaria. Listo, las otras tenemos, luego tenemos las OMAs, que son operaciones de mercado abierto, que son operaciones que realiza el Banco de la República, como les decía, ya sea para aumentar la masa monetaria o para disminuir la masa monetaria o la cantidad de dinero. Aquí tenemos la tasa de descuento, que era lo que les estaba explicando. Entonces, es una tasa de interés sobre los préstamos que sencillamente el Banco de la República le otorga a los otros bancos, son bancos comerciales. ¿Cuál es el problema? Entonces, cuando no hay reservas suficientes o cuando hay problemas de liquidez, es que empezamos a trabajar con las tasas de interés. Entonces, si el Banco Central quiere aumentar la cantidad de dinero, lo que les explicaba anteriormente, baja las tasas de interés,
O si quiere disminuir la cantidad de dinero, la masa monetaria, sube las tasas de interés. Luego vamos a encontrar algo que son reservas. ¿Qué son las reservas? Entonces son las cantidades mínimas de dinero que los bancos comerciales deben guardar en sus cuentas sin utilizarlas. Estas reservas es lo que expliqué anteriormente, es el encaje bancario, que son una especie de respaldo que tienen los ahorradores en caso de solicitar sus ahorros. Entonces, como les explicaba, el encaje bancario, si el objetivo del Banco Central, del Banco de la República, es disminuir la oferta de dinero en la economía, aumenta o disminuye la masa monetaria, el encaje bancario dependiendo de cuál sea el objetivo. Profe, qué pena. Micrófono Se silenció tu micrófono. Silencio el micrófono, profe. Alguien me silenció. No me quieren escuchar. ¿Hasta dónde me escucharon? ¿Las reservas? Sí, señora, ahí Las ya. reservas. Listo, entonces, como les decía, entonces depende. El encaje bancario es la cantidad de dinero que los bancos deben guardar en sus bóvedas como respaldo a los ahorradores. Así que si el Banco Central quiere disminuir la oferta de dinero, la masa monetaria en la economía, pues sencillamente aumenta las reservas, el porcentaje de reservas, es decir, el encaje bancario, o si queremos aumentar el dinero en la economía, pues disminuimos las reservas. Luego tenemos las SOMA, los que les explicaba anteriormente, que sencillamente son la compra y venta de títulos de deuda pública. Entonces, por ejemplo, el Banco de la República quiere sacar dinero del mercado, sale y vende unos títulos, vende unos títulos, y si quiere disminuir la masa monetaria, pone a la venta títulos para que sacar dinero del mercado. ¿Listo? Luego tenemos nuestra segunda política, que es la política fiscal. Hay que tener en cuenta, chicos, que recuerden, el objetivo de la política monetaria es controlar la cantidad de dinero principalmente para tener mucho cuidado con la inflación, controlar la inflación. Listo, tenemos luego nuestra segunda política, que es la política fiscal, que sencillamente son un conjunto de acciones que utiliza el Estado para recaudar ingresos y principalmente llevar a cabo el gasto público, pues sencillamente con el objetivo de cumplir sus funciones estatales, ya sea para ofrecer bienes públicos, distribución de la riqueza, satisfacer las necesidades básicas o sencillamente para buscar un crecimiento económico. Resulta que la política fiscal se divide en dos. Entonces, la política expansiva y la política contractiva. Tenemos principalmente la política fiscal expansiva, que sencillamente son las decisiones que toma un gobierno respecto al gasto público y a los impuestos. ¿Cuál es el principal instrumento de la política fiscal? Los impuestos, chicos. ¿Por qué? Porque es la forma en que el Estado recauda dinero para llevar a cabo la inversión social, el funcionamiento, etcétera. ¿Listo? En este caso, una política fiscal expansiva lo que busca es crecimiento económico y en general mantener estable la economía. ¿Qué quiere decir esto? Una política fiscal expansiva es lo que está llevando en estos momentos el gobierno nacional o la mayor parte de los gobiernos territoriales, las alcaldías o gobernaciones, que es a través del gasto público. ¿Qué quiere decir esto? Que sencillamente con el propósito de dinamizar o de hacer que crezca la economía, pues sencillamente están invirtiendo en obras, ¿sí? Están invirtiendo en gastos, están haciendo vías, están haciendo hospitales, etcétera. ¿Para qué? Para dinamizar la economía. Por otra parte, entonces continuamos con la política fiscal expansiva a través del gasto público. Entonces, variar el gasto público. Si queremos una política fiscal contractiva, pues disminuimos el gasto. Si queremos una política fiscal expansiva, aumentamos el gasto, que era lo que les explicaba. Entonces, un ejemplo, el gobierno decide aumentar el gasto público, como les decía, esto con el propósito de reactivar la economía. Su principal instrumento, ya les decía, son los impuestos, que pueden variar. Los impuestos aumentan si
el gobierno quiere aplicar una política fiscal contractiva, ¿sí? Es decir, disminuir, aumentar los impuestos para obtener un mayor recaudo. Pero si el gobierno quiere una política fiscal expansiva, sencillamente disminuye los impuestos. ¿Para qué? Pues para que la gente tenga más liquidez y pueda realizar mayor compras de bienes y servicios. Entonces tenemos el principal caso del IVA. Entonces supongamos que tenemos alimentos por 100 pesos, un IVA de 20. Entonces si reducimos el IVA al 10, pues la gente va a tener 10 pesos más. ¿Para qué? Para comprar más bienes, y pues esto va a hacer que la economía crezca. ¿Listo? Profe, yo No te escucho más duro, por favor. tengo una pregunta. ¿En qué se Señora. basa el gobierno para poner el porcentaje del IVA en los productos o servicios? ¿En qué se basa el gobierno? Sí, para poner el porcentaje del IVA. El gasto, principalmente en el gasto, ¿sí? ¿Qué sucede? Permítanme en un momento. ¿Qué sucede? Como ustedes han escuchado al ministro de Hacienda, que por lo general nadie lo quiere, ¿cierto? Está diciendo que casi el 40 al 50% del PIB, es decir, la producción del país, estamos endeudados, ¿sí? Y hemos llegado a máximos históricos de la deuda externa. Para disminuir esa deuda externa, ¿cierto? Pues tenemos que pagar los créditos que tenemos, y para poder pagar los créditos, pues sencillamente pues necesitamos recaudar dinero, y para recaudar dinero pues tenemos que aumentar eh, los impuestos, ¿sí? Entonces esa es la lógica. Si el gobierno va a crear, por ejemplo, en el programa, en el gobierno de Juan Manuel Santos, 100.000 casas para mi país, ¿cierto? Es un gasto del Estado, pues ese gasto tenemos que pagarlo. ¿Y cómo lo pagamos? Pues sencillamente con el recaudo de impuestos. Mari por ahí me había hecho una pregunta. ¿Están sujetos al Banco Agrario? No, el Banco Agrario no. El Banco Agrario es otro banco comercial, es al Banco de la República. ¿Está claro la respuesta? Sí, señor. Listo. ¿Alguna otra pregunta, duda? Yo una pregunta. Señora. ¿El cambio del IVA afecta a la inflación? Sí, claro. Sí, claro. Recuerden que lo que hace es que se encarezcan los bienes y servicios. Por ejemplo, el pan vale 100 pesos, ¿sí? Volviendo al mismo ejemplo, pero el gobierno decide implementarle un IVA del 20%, es decir, de 20 pesos. El productor, si yo soy panadero, yo no voy a dejar de ganarme esos 20 pesos para seguir vendiendo el pan a 100. Obviamente tengo que trasladarle ese costo al que compra el pan, ¿sí? Entonces por eso el pan pasa de 100 a 120, porque los productores, los oferentes, nunca van a asumir ese gasto, ese costo que se va a traducir en una pérdida. Entonces, ¿qué hacen? Cada vez que hay un impuesto, pues sencillamente ese impuesto se le traslada al consumidor, y si el pan me costaba 100, pues sencillamente lo subo a 120, ¿sí? Entonces hace que se encarezcan el precio de los bienes y servicios. ¿Está claro, señorita Isi? Sí, profe, está claro, gracias. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Profesor, Señor. profesor, es que ya que estamos tocando, ya que usted tocó el tema del encaje bancario, Sí, señor. pues que yo lo entendí más o menos como las reservas que debe tener el Estado, ¿cierto? En dinero, ¿cierto? No, el Estado no. Los bancos comerciales. ¿Sí? Entonces me estaba surgiendo una duda Señor. que pues no sé, pues como yo fui formado con profesores viejos que nos enseñaban de esas teorías de Stuart Mill, de Adam Smith, que nos decían que la riqueza de las naciones se fundamentaba en la cantidad de oro y metales preciosos que tenía. Entonces, Señor. yo quería saber entonces cómo es ahora en este momento, porque oro ni metales preciosos no tiene mucho el país que digamos, entonces cómo se maneja
Me surge esa duda, pues. Claro que sí. Es que anteriormente la política, la economía clásica, que son los antiguos autores, Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill, partían de eso, de que la riqueza de un país se basaba en las reservas que tuviera ese país en metales preciosos, ¿sí? En ese momento teníamos algo que se llamaba el patrón oro, ¿sí? Entonces hasta 1980 ustedes veían, bueno, los que son jóvenes, yo soy del 88, antes de eso, los billetes decían 100 pesos oro, 200 pesos oro, ¿sí? ¿Lo recuerdan? ¿Eso qué se traducía? Que ese billete o esa moneda estaba respaldada por las reservas que tenía el Banco de la República en oro. Es decir, que ese papelito de 100 pesos estaba representado por oro equivalente a 100 pesos, puede ser 1 gramo, 2 gramos, etcétera. Ese era el respaldo que tenían o teníamos nosotros en la economía. Pero debido al cambio de política económica, principalmente en Estados Unidos, se partió de que ya el dinero surge es por la confianza que tenemos en él. Les pregunto, para ustedes, ¿qué es un billete de 100.000? ¿Qué diferencia un billete de 100.000 a un billete de 2.000 o de 10.000? ¿Cuál es la diferencia? El valor. Su valor. Pero en físico, ¿sigue siendo el mismo papel o no? El mismo. Sí, señor. El mismo papel Sigue moneda. el mismo. Lo único que cambia es el numerito. ¿En qué radica el poder del dinero? El poder del dinero radica es en la confianza que tenemos todos sobre ese papel moneda y por lo tanto ahí es donde surge el poder del dinero, solamente en la confianza. Si alguien quisiera lo que pasó con el Bitcoin, que es una moneda virtual y ha tenido poder, es por la confianza que unas personas están depositando en esa moneda virtual, que no es legal y que no está respaldada por nada, ¿sí? Al menos nuestros billetes están respaldados por el gobierno, pero, por ejemplo, el Bitcoin no tiene doliente. Si llegara a fracasar esa moneda, pues sencillamente todo el mundo habría perdido sus recursos, sus ahorros, ¿sí? Pero en este caso, anteriormente en la economía clásica, el poder, por la riqueza de las naciones radicaba es en la cantidad de reservas que tiene. No sé si ustedes recuerden las noticias a comienzo de año, o bueno, a mediados de año, que el Banco de la República salió a vender oro cuando estaba barato y después el oro aumentó su precio, ¿sí? Pues resulta que el Banco de la República pues tiene también sus reservas, oro, piedras preciosas y divisas, principalmente dólares. Cuando hay muchos dólares en el mercado, el Banco de la República entra y compra dólares para sacar la cantidad de dólares del mercado y hacer que el precio suba. Recuerden que en economía todo se basa en oferta y demanda, ¿sí? Esto hace parte de las reservas del Banco de la República y por eso es que más adelante lo vamos a ver en la política cambiaria, cómo juega el Banco de la República para que contribuir a que el precio del dólar suba o a que el precio del dólar baje. ¿Listo? ¿Está clara la respuesta, Amar, o no fue claro? Sí, profesor. Es que, pues como yo crecí de niño jugando Tío Rico con el tío MacPato, leyendo caricaturas así sobre la inflación. Y además, pues me surge también otra pregunta, pues, si el Estado, ¿qué hace con el oro? Por ejemplo, hace 4 años se encontró el galeón San José en el gobierno de Juan Manuel Santos. Ese galeón del Imperio Español que llevaba muchas toneladas de oro y hasta el momento pues sigue en disputa entre España, Perú y Colombia, pero la posesión la tiene Colombia. ¿Qué hace ahí el gobierno con eso? Pues si se falla a favor y el oro ingresa a nuestras arcas, digámoslo así,
pasan a ser reservas. ¿Qué son las reservas? Pues sencillamente un ahorro. Y en el momento en que necesitemos plata, pues sale el gobierno y las vende para recaudar dinero. ¿Sí? Básicamente es eso, un ahorro. ¿Vale? Entonces, continuemos. Tenemos entonces la tercera política, que es la política cambiaria. Algunos autores la llaman la política comercial, que sencillamente atiende el comportamiento de la tasa de cambio de divisas. Chicos, ¿qué es una divisa? A ver, ¿quién me colabora? Tipo de ¿Qué es una moneda. divisa? Señor. Un tipo de moneda. Los tipos de monedas, diferentes tipos de monedas. Entonces, asociamos generalmente la divisa con Son una las moneda monedas extranjeras, ¿no? extranjera. Muy bien. Pero aquí cometemos un error. ¿Por qué? Porque no toda moneda extranjera tiene las calidades de divisa. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en Perú, que es el sol, listo, es la moneda de Perú, pero no es considerada una divisa. ¿Por qué? Porque no es comúnmente aceptada por todos. Entonces tenemos que las divisas principales, ¿cuáles son? El euro, el dólar, las libras esterlinas, ¿sí? Estas, recuerden, son las monedas que comúnmente son aceptadas. Entonces, teniendo eso claro, la política cambiaria sencillamente son el conjunto de acciones que llevan a cabo los gobiernos en relación al tipo de cambio. Sencillamente, la política cambiaria es un bracito de la política monetaria y a través de ella, pues el gobierno ayuda a que se devalúe o que se revalúe la moneda local. ¿Listo? Entonces, continuando, pues lo que se busca es un tipo de cambio ideal. ¿Para qué? Para que entonces se beneficien la economía local. Profe, entonces las políticas cambiarias son las que determinan, por ejemplo, cuántos pesos valen los dólares, cuántos pesos valen los euros, eso, ¿sí o no? Recuerden que el precio de las divisas está dado por la oferta y la demanda. Si hay muchos dólares en la economía colombiana, ¿qué pasa? ¿Qué creen que va a pasar con el precio del dólar? Si hay muchos dólares. Exacto, como hay mucha oferta, el precio del dólar va a bajar. Pero si hay poca oferta de dólares, el precio del dólar va a subir. ¿Listo? ¿Por qué asociamos el precio del dólar con la caída o el aumento del precio del petróleo? Les voy a poner un simple ejemplo. Supongamos que un barril de petróleo vale 20 dólares, ¿cierto? Entonces, pues obviamente por cada barril que Colombia exporta va a recibir 20 dólares. Pero resulta que el barril del petróleo pasó de 20 a 40 dólares. Es decir, que Colombia va a recibir el doble de dólares, ¿cierto? ¿Esto qué se traduce? Pues que al haber más dólares en el mercado, el precio va a disminuir. Por eso, cuando el precio del petróleo es alto, ¿cuál es la tendencia del precio del dólar? A bajar. Pero si el precio del dólar es bajo, como está en estos momentos a 20, 25, 30 dólares, el precio del dólar va a subir. ¿Por qué? Porque no están ingresando muchos dólares a nuestra economía. ¿Listo? ¿Qué sirve o no sirve para la economía? Eso depende, porque el precio del dólar elevado beneficia ¿a quién? A los exportadores. ¿Por qué? Porque por exportar el mismo bien van a recibir más pesos por ese mismo dólar. Mientras que un precio del dólar elevado no le sirve a los importadores. ¿Por qué? Porque importar ese mismo bien tengo que pagar más pesos por ese mismo dólar. ¿Sí? Sucede lo contrario. Si disminuye el precio del dólar, pues los que se van a ver perjudicados son los exportadores porque van a recibir menos pesos por ese mismo dólar, pero va a beneficiar a los importadores porque van a recibir
tienen que pagar menos pesos por ese mismo dólar. ¿Sí está claro? ¿Sí me hice entender o no? Sí, señor. ¿Listo? Claro, por eso el momento un vehículo sale costoso, porque como son importados, entonces los importadores tuvieron que dar más pesos por ese mismo bien, ¿sí? Entonces por eso todos los bienes importados han aumentado sus valores. ¿Listo? Entonces aquí es donde entra el gobierno a ver qué sirve, un dólar alto o un dólar bajo, ¿sí? Entonces empieza a jugar. ¿Cómo nos beneficiamos más? Pues nosotros somos un país que por lo general exporta materia prima, ¿cierto? Entonces, esto pues necesitamos un dólar alto para que nuestros, por ejemplo, los cafeteros, que son los ejercicios que debemos desarrollar, pues reciban más pesos por esa misma carga de café, ¿sí? Entonces, ahí es donde viene a jugar el gobierno. ¿Cómo puede intervenir el Banco de la República? Como les decía, si hay muchos dólares en el mercado y el precio del dólar está cayendo y se están viendo perjudicados nuestros exportadores, pues entonces el Banco de la República llega y compra dólares, es decir, saca dólares del mercado, disminuyendo la cantidad de dólares y por lo tanto el precio va a aumentar. ¿Sí? ¿Está claro? Pero a comienzo de año o el año pasado el precio del dólar ya era demasiado alto, a 4.000 pesos. Entonces el Banco de la República hizo lo opuesto. Salió y vendió dólares para aumentar la cantidad de dólares en el mercado y pues hacer que el precio del dólar disminuya. ¿Claro? ¿Clara la política cambiaria? Chicos. Sí, señor. Sí, señor. Listo, entonces resumiendo tenemos las tres políticas. La política fiscal, que sencillamente es el gasto del Estado a través de los impuestos, su principal instrumento son los impuestos y lo que busca es principalmente un efecto en el empleo y la producción. Luego tenemos la política monetaria, que como les decía, la cantidad de dinero que circula en el mercado. Tenemos la emisión de moneda y ayuda bastante a las exportaciones. Y la política cambiaria, que sencillamente es la circulación de moneda extranjera, principalmente las divisas, y lo que busca es tratar de controlar el precio de nuestra principal divisa, que es el dólar, entre alto y bajo. ¿Qué buscan estas tres políticas? Sencillamente controlar la inflación, el desempleo y la productividad. ¿Listo? Entonces vamos a ver un pequeño cuadro comparativo entre política monetaria y política fiscal. Tenemos que la política monetaria lo que busca es controlar la inflación, mientras que la política fiscal busca estabilizar la economía a corto plazo. La política monetaria busca reducir el desempleo y la política fiscal incrementar la capacidad de crecimiento a largo plazo. Luego tenemos la política monetaria, busca también el crecimiento económico, mejorar el saldo de la balanza de pagos, influye en la economía de los países, controla la oferta de dinero Profe, y, señora, ¿nos podría compartir pantalla? uy, ¿cómo así? Pensé que la estaba compartiendo, perdón. Gracias. ¿Ahora sí? Profesor, y por ejemplo en Ecuador, ¿qué pasó ahí? Antes ellos tenían su moneda y cambiaron a los dólares. ¿Aplicaron todas las políticas? Claro que sí. ¿Qué sucede con Ecuador? Ecuador, no solo Ecuador, creo que El Salvador y es lo que están, bueno, Panamá, pero Panamá porque fue parte de Estados Unidos y eso es lo que están proponiendo para, en este caso, para Argentina, dolarizar la economía. ¿Qué sucede con dolarizar la economía? Que el impacto es fuerte para las personas porque ya nuestros productos tienen que volverse equivalentes a dólares. Entonces, supongamos que una hamburguesa en Estados Unidos vale $5, que si la traducimos a Colombia, digamos que 4.000 pesos, costaría 20.000 pesos, ¿cierto? Pero acá nuestra hamburguesa vale 6.000. Al momento de dolarizar la economía,
ya tendríamos que pagar los 4 dólares, es decir, que se nos van a aumentar los precios y los costos para la población común y corriente, pues se va a ver afectado. Va a ayudar porque va a ayudar a controlar precios, la dolarización, pero va a afectar a la gente del común, digámoslo así. Lo otro, que es un gran beneficio que se pierde para un país, es que pierde soberanía. ¿Por qué pierde soberanía? ¿Quiénes son los que hacen los dólares? Pues sencillamente Estados Unidos, ¿cierto? Y ya el gobierno no va a poder adoptar medidas sobre los dólares, ¿sí? Entonces ahí se pierde soberanía, es lo que diga Estados Unidos respecto a su moneda. En cambio, el caso de colombiano, pues nosotros tenemos el poder sobre nuestra moneda, sobre nuestro peso, y pues eso se traduce algo un poco como en soberanía, ¿sí? Esa es una salida en momentos de crisis que se ha planteado, pero pues hay unos aspectos positivos, pero son más los aspectos negativos que los positivos. ¿Listo? Bueno, entonces la política fiscal, estabilizar la economía, busca equidad y redistribución de la renta. ¿Por qué equidad y redistribución de la renta? Porque a través de la política fiscal, pues donde el gobierno dice, bueno, vamos a aumentarle los impuestos a los ricos y vamos a disminuirle los impuestos a los más pobres, ¿sí? Con el recaudo de los impuestos a los ricos, voy a darle beneficios a los más pobres. Entonces ahí se trata de redistribuir la riqueza. Garantiza y protege los servicios sociales básicos. ¿Por qué? Pues porque se invierte en las necesidades básicas insatisfechas. Por lo tanto, mantiene el estado de bienestar, controla y distribuye las riquezas y estimula la demanda. Acá entonces ya resumiendo, tenemos que los objetivos de las políticas, de la política económica, pues sencillamente es buscar el crecimiento económico, estabilidad de precios, equilibrio fiscal y externo y la distribución del ingreso. Entonces tenemos la política fiscal, política monetaria. Los instrumentos de la política fiscal pues son tributarios, no tributarios, el gasto público y subsidios y transferencias. Y por el lado de la política monetaria, oferta monetaria, es decir, la cantidad de dinero, la tasa de interés, la tasa de cambio y las operaciones de mercado abierto. Retomando, entonces, partamos de que la economía, lo que hablábamos en nuestra segunda fase, tiene como principal objetivo la producción de un país. ¿Cómo se mide esa producción de un país? Pues sencillamente a través del PIB, ¿sí? ¿Qué es el PIB? El Producto Interior Bruto, que es el valor total del mercado de los bienes y servicios que se producen en una economía en un periodo determinado. Generalmente lo evaluamos trimestral, semestral y anualmente. ¿Listo? ¿Qué pasa con este PIB? Pues sencillamente, para su cálculo tenemos una formulita que excluye los bienes, la producción de bienes intermedios. ¿Por qué? Porque lo único que hace es tomar desde el origen hasta la terminación de ese ciclo económico de los bienes y servicios. ¿Cuál es la fórmula? Entonces tenemos que el PIB se mide a través de midiendo el consumo tanto de las familias como de las empresas, la inversión, que esa inversión, si nos queda tiempo o más adelante queremos profundizar, se va a traducir en ahorro. En economía, inversión es igual a ahorro. ¿Por qué? Porque si usted ahorra es para invertir. Y si usted invierte es más adelante para ahorrar. Sí, es un poco la lógica. Luego tenemos el gasto público, que es el gasto de gobierno. Entonces aquí tenemos la política fiscal. Y por último tenemos la política comercial, que sencillamente es el resultado de las exportaciones y de las importaciones. ¿Listo? Entonces, chicos, si queremos que el PIB aumente, ¿sí? Pues tenemos que aumentar estas variables, tenemos que aumentar el consumo. Entonces, para aumentar el consumo, pues, ¿qué tenemos que hacer? Apliquemos una política monetaria expansiva, disminuyamos las tasas de interés para que aumente el consumo, ¿cierto? O política fiscal,
aumentemos el gasto público, apliquemos una política expansiva y para que aumente el PIB. O sencillamente adoptemos políticas comerciales que permitan que aumenten las exportaciones y subamos los aranceles para disminuir las importaciones. Entonces, de esta forma vamos a hacer que el Producto Interior Bruto, la producción de nuestro país aumente y pues obviamente se traduzca en un crecimiento económico mayor. Ahora, este PIB lo podemos medir de dos formas, un PIB nominal y un PIB real. ¿Cuál es la diferencia del uno al otro? El PIB nominal sencillamente mide la producción teniendo en cuenta la cantidad y precios en un periodo determinado. ¿Sí? Entonces vamos a medir el PIB del año 2020, tomo la cantidad producida en el año 2020 por los precios del año 2020. Pero resulta que en esa medida del PIB nominal no me mide las variaciones que han tenido los precios, ¿sí? No me quita, no me tiene en cuenta las variaciones que ha tenido. Por eso tengo que aplicar un PIB real para eliminar esas variaciones. Por eso, para medir el PIB real, tomo los precios de un año base, ¿sí? Es lo que en economía llamamos precios constantes. Entonces, ¿qué es lo que busca? Sencillamente eliminar el efecto del incremento de los precios, ¿sí? Como lo que quiero saber es si ha crecido o no ha crecido una economía, pues sencillamente no me interesa saber si han cambiado o no han cambiado los precios, sino en términos de productividad, es decir, se enfoca en la cantidad, si ha aumentado o ha disminuido. Esas respuestas, recuerden que las tenemos que dar en nuestro trabajo. ¿Preguntas ahí? ¿Está claro el PIB nominal, PIB real? Sí, señor. ¿Seguros? Espérame, reviso. ¿Quién está escribiendo en el chat? Sí, señor. Miguel, ¿las importaciones son necesarias? Por supuesto que las importaciones son necesarias, sino que hay que darle prioridad a las exportaciones respecto a las importaciones, ¿sí? Por ejemplo, las importaciones de papa no son, no benefician, pues, a la economía colombiana porque afecta a nuestros campesinos, ¿sí? Pero como no producimos, por ejemplo, vehículos, pues son necesarias las importaciones en el caso de los vehículos. Entonces, aquí tenemos PIB real y PIB nominal. Entonces, el uno sencillamente mira la cantidad y los precios en un periodo determinado, pero el PIB real toma como base los precios de un año que se haya establecido. Entonces, aquí tenemos el ejemplo del año 1, del año 2. Tenemos bebidas. ¿Cómo se calcula el PIB? Sencillamente, multiplico la cantidad por el precio. Entonces, en el año 1 tenemos que el PIB nominal, el precio, la cantidad de bebidas que son 50 por el precio, sería 50 más la cantidad de pasteles por el precio, ¿sí? Entonces tenemos que 2 por 200 son 400 y la bebida 50 por 1 tenemos 50 pesos, entonces tengo que el PIB nominal para el año 1 son 450 y para el año 2 hago la misma operación. Pero el PIB real, chicos, ya cambia. Porque miren, entonces PIB real, para el año 1, como el año base es el año 1, calculo el PIB normal como si fuera un PIB nominal. Entonces, 1 por 50 más 2 por 200 igual a 450. Pero para calcular el PIB real ya en el año 2, como me dice que tengo que tomar el precio del año base, que en este caso es el 1, entonces, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar las cantidades del año 2 por el precio del año 1. ¿Sí? Entonces ahí estoy eliminando la distorsión de los precios y sencillamente estoy calculando realmente cuánto ha crecido la economía. ¿Preguntas? Pues está claro cómo se calcula el PIB real y el PIB nominal. Entonces recuerden, el PIB real
toma los precios de un año base determinado, mientras que el PIB nominal toma los precios del año que estoy estudiando. ¿Listo? Luego tenemos el deflactor del PIB, que el deflactor del PIB lo único que hace es calcular la variación de precios en una economía, ¿sí? Entonces, sencillamente, se utiliza para conocer la parte del crecimiento de una economía aumentando, teniendo en cuenta el aumento de los precios. Entonces, ojo con esta fórmula, chicos. Deflactor del PIB es igual a PIB nominal dividido PIB real por 100. ¿Listo? Si lo vamos a utilizar en calculadora, recuerden siempre esta división, colocarla entre para que no les vaya a afectar el valor, o si vamos a trabajar en Excel. ¿Listo? Y por último, vamos a analizar las preguntas relacionadas con el empleo y el desempleo. En la actividad 6 individual que ustedes tienen que desarrollar, se enfoca en calcular la PEA, que es la población económicamente activa, la población total, la población ocupada, los desocupados y las diferentes tasas, ¿sí? Pero para eso necesitamos saber qué tipo de desempleos hay. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos 4 tipos de desempleo. Tenemos el estructural, que se da cuando hay desajustes técnicos entre oferta y demanda de trabajo, es decir, hay mucha más oferta de trabajo que la requerida, o viceversa. Hay mucha mano de obra en el mercado, pero el mercado no está teniendo en cuenta la oferta. Luego tenemos la estacional, que se da por fluctuaciones, es decir, recuerden que la economía se da cíclica, ¿sí? Entonces, antes de la pandemia, o al comienzo de la pandemia, aumentó el desempleo, pero ya ustedes están viendo que... Profe, yo tengo una pregunta. Señor. Resulta que hay una situación muy particular en España. En España sucede que hay lugares donde están dejando trabajar a los empleados en negocios, pero y lógicamente no están dejando salir a las personas a comprar. En esa situación hay una controversia. ¿Eso cómo se podría desenlazar? ¿A qué se debe? No tiene pues, gracia. Pues debido a la pandemia, pues la gente no está pudiendo salir a consumir, ¿sí? Y pues si no hay consumo, pues no hay producción, y si no hay producción, pues va a aumentar el desempleo, que es lo que ha pasado. Por ejemplo, ustedes y yo nos gustaría hoy viernes 8 de la noche salir y disfrutar de una deliciosa cerveza, ¿cierto? Claro. Pero por las medidas adoptadas, pues no podemos salir, ¿sí? Por ejemplo, acá en el Huila decretaron ley seca, entonces, chao los bares. Y pues si los bares no pueden vender, pues obviamente tienen que despedir a los meseros, y pues, todo esto aumenta el desempleo y pues se va generando la crisis, ¿vale? Eso es lo que sucede. ¿Qué es lo que tiene que entrar a hacer el gobierno? Pues mirar la forma entre buscar un balance entre cuidar a la gente, pero sin descuidar la economía, ¿sí? Luego tenemos entonces los otros dos tipos, que es friccional, cuando sencillamente dejo mi puesto de trabajo para obtener otro mejor, o el desempleo cíclico, que surge cuando hay épocas de crisis. Esta es básicamente la clasificación económica de la población. Y ojo con este cuadrito, chicos, que es el desarrollo del punto 6. Tenemos una población total, pero esa población total a su vez se divide en dos. La población menor de 12 años, la cual no es considerada como población para trabajar. Es decir, un niño que tenga 12 años ya puede trabajar para el DANE, para el gobierno. Un niño de 12 años, de 13 años, puede trabajar bajo unas condiciones. Obviamente, permiso de los papás, que el estudio, etcétera, ¿sí? Pero esta población menor de 12 años no hace parte, digámoslo así, del mercado laboral. Pero la otra parte de la población total, pues sencillamente tenemos que esta se divide
en la población económicamente inactiva y la población económicamente activa, la famosa PEA y el famoso PEI. La población económicamente inactiva es la que, a pesar de que tienen la edad y tienen la capacidad para trabajar, no les interesa buscar trabajo, ¿sí? ¿Cuáles son estas personas? Pues sencillamente ustedes como estudiantes, bueno, sé que la mayoría trabajan, entonces los estudiantes que pues por ahora solamente se dedican al estudio, ellos hacen, a pesar de que están en la edad para conseguir trabajo, no hacen parte de ese mercado laboral, sino que son llamados población económicamente inactiva. Las amas de casa componen la población económicamente inactiva, porque a pesar de que tienen la capacidad para trabajar, las mujeres se han dedicado a los quehaceres del hogar. ¿Alguna pregunta? Por ahí escucho un micrófono. No, ok. O también las personas con incapacidad, lo que mal llamamos los inválidos, ¿sí? Estas personas pues sencillamente no pueden trabajar. Son mayores de 12 años, pero no se encuentran en la capacidad de trabajar. Por otro lado, tenemos la población económicamente activa, la famosa PEA, que se divide en dos. Los que están ocupados, los que afortunadamente tienen trabajo, y los que desafortunadamente están desocupados. ¿Qué significa que están desocupados? Que están buscando trabajo. A diferencia de la población económicamente inactiva, no están buscando trabajo. ¿Listo? Los ocupados, a su vez, se dividen en dos. En los que están ocupados plenamente o en las que están subempleados. ¿Listo? Los que están ocupados plenamente, pues tiempo completo o tiempo parcial, pero igual son satisfechos con su trabajo. Y tenemos los subempleados, que sencillamente pues son insuficiencia en horas o un empleo inadecuado, ¿sí? Y por otro lado, entonces tenemos los desocupados que están cesantes o que están aspirando a buscar empleo. Y pues tenemos los siguientes indicadores del mercado laboral: la tasa bruta de participación, que es dividir la PEA sobre el total de la población por 100, la tasa global de participación, que es la PEA dividida por la población en edad de trabajar por 100, la tasa de desempleo, que son los desocupados dividido la PEA por 100, la tasa de subempleo, que son los subempleados dividido la PEA por 100, y por último la tasa de ocupación, que son los ocupados por la población en edad de trabajar por 100. ¿Listo? ¿Alguna explicación? Pues en agosto tuvimos un alto volumen de desempleo, pero a pesar de eso se ha venido recuperando. Y aquí tenemos algo de información de mayo, que fue donde se presentó el mayor pico de desempleo, donde a nivel nacional fue del 21.4%. Acá en Neiva fue superior al 40% en mayo. Entonces es un desempleo bastante elevado. ¿Listo, chicos? ¿Preguntas hasta ahí? Porque ya vamos a entrar en materia. ¿Todo claro? Voy muy rápido, muy lento, no ha sido claro. ¿Quejas, dudas, inquietudes? Profe, Señor, tengo una pregunta. señor. En cuanto a la inflación, para calcular, se debe calcular con base al PIB, ya que no se debe hacer con base al IPC, ¿verdad? No, en este caso ya vamos a revisar los ejercicios, pero sí es con base en el IPC. Recuerde que el IPC se da por las variaciones en las canastas de precios. ¿Sí? Ya vamos a revisar los ejercicios, ¿vale, Juan? Para aclarar las dudas. Listo, profe. Sí, señor. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces continuemos porque ya se nos hizo un poco tarde. ¿Qué tienen que realizar ustedes? Recuerden que la actividad finaliza el viernes 20 de noviembre, es decir, exactamente en 20 días. Entonces, manos a la obra. Primero, la actividad 4, debemos hacer un cuadro sinóptico, que es todo lo que hemos charlado, retomando la política monetaria, la política fiscal y la política cambiaria junto con sus herramientas. ¿Listo? Ojo con eso. Un cuadro sinóptico bien sustentado. No quiero ver solo títulos. Y con base en ellas, entonces, vamos a plantear un ejemplo y los efectos en el sector cafetero. Entonces, una política monetaria, voy a poner un ejemplo.
eh, aumentar el encaje bancario. Sí, el Banco de la República decide aumentar el encaje bancario. ¿Qué efectos tiene en el sector cafetero? Pues sencillamente van a disminuir los créditos porque si se aumenta el encaje bancario, pues los bancos tendrán que guardar en sus reservas mayor cantidad de dinero y podrán realizar menos préstamos y por lo tanto aquellos cafeteros que quieran acceder a un crédito se van a ver más perjudicados por esta medida. ¿Listo? Así de sencillo, no es más. ¿Listo? Ahora, la actividad individual 5, PIB nominal, PIB real. ¿Cuál es el PIB nominal? Muchos que han hecho. Sencillamente han hecho la multiplicación y han colocado el precio por cantidad de los libros, el precio por cantidad del pan, el precio por cantidad del café. Pero recuerden que el PIB nominal sencillamente es la suma. Entonces tienen que dar la respuesta. ¿Cuál es el PIB nominal del 2018? 3.000, 4.000, 5.000, etc. Lo mismo sucede con el año 2019. Ahora el punto C. Utilizando 2018 como año base, ojo, año base 2018, ¿cuál es el PIB real para el año 2018 y 2019 y cuál ha sido la variación del PIB real entre ambos años? Ojo, cuando pedimos variación hablamos el cambio porcentual que ha tenido el uno frente al otro. Luego nos piden que calculemos, bueno, aquí tenemos el PIB real 2018 con año base 2018 y luego el punto E nos dice que utilizando el año base 2019, ojo, entonces ya utilizamos los precios del 2019, es decir que para calcular el PIB real del año 2018 tengo que utilizar los precios del año 2019. ¿Está claro? Ahora, el punto E. La tasa de crecimiento del PIB real depende del año base que se tome, verdadero o falso. Si es verdadero, es falso, justifique la respuesta. Una justificación bastante profunda. No quiero ver justificaciones de un renglón, chicos, por favor. Y por último, utilizando el 2018 como año base, calcule los deflactores del PIB, es decir, el deflactor del PIB para el año 2019 y para el año 2020, y calcular la inflación, es decir, solamente aplica la inflación para el año 2019. ¿Por qué no aplica la inflación para el año 2018? Porque necesitamos el dato del año anterior y no lo tenemos. Por eso la inflación para el año 2018 no es posible calcularla. Y a pesar de eso, los trabajos que he realimentado, hay unos que han presentado inflación para el año 2018. No sé dónde han sacado ese dato, pero lo han hecho. Y Profe, luego viene... Señor. Perdón. En cuanto a ese punto de la inflación, ahorita estuve haciendo unas correcciones y pues considerándolo así, ¿qué? En cuanto a ese punto de la inflación, profe, ¿puedo decir valor? Sí. Bueno, profe, me dio un valor de 21%. Muy bien. ¿Señor? Muy bien. Ah, ya. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para la inflación? ¿Qué dice la fórmula? Deflactor del PIB del año actual menos el deflactor del PIB del año anterior dividido el deflactor del PIB del año anterior y ahí tenemos calculada la inflación. Ya vamos a hacer un ejercicio para que nos quede claro. Calma, profe. ¿Lo puedo volver a repetir, por favor? Primero, el deflactor. ¿Cómo calculo el deflactor? PIB nominal dividido PIB real por 100. Entonces, en este caso, para calcular el deflactor del PIB del año 2018, divido este PIB nominal por el PIB real y lo multiplico por 100 y ya tengo mi deflactor. Ahora para el año 2019, PIB nominal del año 2019 dividido PIB real del año 2019 por 100 y ya tengo mis dos deflactores. ¿Cómo hago para calcular la inflación? Entonces, deflactor del PIB del año actual menos el deflactor del PIB del año anterior. Ahí utilicemos paréntesis si vamos a trabajar en Excel o vamos a utilizar la calculadora. Dividido
el deflactor del PIB del año anterior, es decir, del año 2018. Y ahí ya tenemos calculada la inflación. ¿Listo? Dile que estoy en reunión. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Ninguna? Profe, No. yo en cuanto el punto 6. Bueno, entonces ya vamos para acá. Ahora, el punto 6, cuadro sinóptico, nuevamente, y vamos a revisar el punto 3. En el municipio cafetero de los Andes, la población es de 46.000, la población menor de 12 años es de 9.000, la población económicamente activa es de 13.100 y los desocupados ascienden a 2.050. Juan, hay que tener cuidado, si ves que la población total es de 46.000 y su merced me habla de 2 millones por allá en una parte, entonces no es posible que hablemos de 2 millones. Tenemos que determinar la población en edad de trabajar, la población económicamente activa, la población ocupada y tenemos que calcular unas tasas. Teniendo en cuenta que la guía no nos habla de subempleo, por favor, no se puede calcular la tasa de subempleo. ¿Listo? Yo ahí les dejo un mensaje en el foro. No es posible calcular la tasa subempleada. ¿Vale? Entonces, para que este punto no lo vayan a desarrollar. ¿Listo? Ya vamos a hacer un ejercicio práctico para explicar cómo se calculan estas tasas. ¿Listo, Juan? Sí, señor. Profe, qué pena, una preguntita. Señor. En el punto anterior, qué pena hacerlo devolver. Me quedó claro lo del deflactor, pero en la inflación no me quedó muy claro cómo se saca la inflación. ¿Es el deflactor del PIB del año actual menos cuál Anterior, era? menos el anterior, porque no tenemos más, dividido el anterior. ¿Listo? Listo, sí, señor. Muchas gracias. Listo. Y la actividad colaborativa, que está súper sencilla. Ojo, porque si alguno no participa y lo incluyen, igual no va a ser tenido en cuenta dentro de la calificación. Entonces, para que por favor todos participemos, realimentemos los aportes de los compañeros, de pronto uno esté equivocado. En el caso 2, revisé trabajos y hubo trabajos que presentaban errores, entonces ustedes por favor, así cada uno seleccione un punto, tratemos de leer los de los demás y realimentémoslo. ¿Listo? En eso consiste en la construcción del trabajo colaborativo. Entonces, con base en esta información que nos están dando, brinde un ejemplo específico de acción política monetaria y fiscal que haya implementado el gobierno, para este caso de coronavirus. Luego tenemos el punto 2, es sencillo, chicos. Ha querido aumentar la masa monetaria, ha querido disminuir la masa monetaria, el tema de los impuestos lo ha aumentado, lo ha disminuido. ¿Qué ha pasado? ¿Listo? De acuerdo con la lectura, ¿qué implicaciones tendrá el empleo de los caficultores en la productividad del sector? Explique qué implicaciones. Tercero, ¿qué relación existe entre las exportaciones cafeteras y el crecimiento económico? ¿Ayuda el crecimiento económico de las exportaciones cafeteras o no? ¿Listo? Justifiquen la respuesta. Cuarto, ¿qué decisión en política económica toma el gobierno cuando hay crisis por bajos precios internacionales del gramo? Recuerden lo que hablábamos del dólar, ¿sí? ¿Qué hace el gobierno o el Banco de la República? O se dan subsidios, etcétera. Hay que tener cuidado con eso. Y quinto, ¿qué papel ejerce la Federación Nacional de Cafeteros? ¿Cuál es el papel? ¿Para qué sirve la Federación Nacional de Cafeteros? ¿Listo? Y justifiquemos la respuesta. Luego tenemos, bueno, la actividad individual 6, que esa ya la realizamos. Chicos, esta es la única universidad donde se les dice cómo se les va a evaluar y a pesar de eso cometemos errores. Por favor, siempre leamos la rúbrica. Ahí es donde ustedes saben qué va a evaluar el tutor. Entonces, primero, roles de trabajo. La mayoría no seleccionó rol y a pesar de que seleccionaron, no lo desarrollaron. 5 puntos que se perdieron muy fácilmente. ¿Listo? El segundo criterio, entonces la construcción del trabajo 4 y 5 y 6.
El tercer criterio, que participen en las actividades colaborativas. Recuerden que no es entrar y hacer un aporte y ya, sino que participemos en la construcción. El cuarto criterio, la calidad y estructura del trabajo final. Y el último criterio son las referencias bibliográficas y la presentación del documento. Muy fácil. Bueno, hasta aquí la presentación. Vamos a pasar a los ejercicios prácticos. ¿Preguntas hasta ahí? Yo sé que están aburridos, tienen hambre, tienen descansar, pero ya vamos a terminar. No, ¿Preguntas profe, hasta ahí? personalmente yo no, más bien estoy ansioso, más bien en cuanto al punto número 6. Eso, esa es la actitud. Listo, muchachos. Entonces voy a empezar a proyectar un cuadro de Excel donde voy a poner ejemplos similares, porque recuerden que ustedes tienen que hacer los ejercicios para que veamos cómo se desarrolla. ¿Listo? ¿Están viendo el cuadro de Excel? ¿Sí? Sí, señor. Listo. Entonces, PIB nominal. Recuerden que el PIB nominal lo que hace es calcular la cantidad producida por los precios de un año determinado. Entonces es sencillo. Como tenemos dos bienes, pues tenemos que tener cuidado ahí cómo multiplicamos. Entonces más, abro paréntesis, cantidad de libros producidos en el año 2018 por el precio en el año 2018. Cierro paréntesis, más la cantidad bueno, por ahora así. ¿Listo? Porque estamos evaluando solo 2018. Entonces, cantidad por precio. 2018, aquí tenemos 2018. ¿Listo? ¿Claro? Entonces, cantidad de libros 2018 por cantidad, el precio del libro por el año 2018. Ahora la cantidad de pan, perdón, la cantidad de pan en el año 2018 por el precio del pan en el año 2018. Y por último, la cantidad de café por el precio del café en el año 2018. Hasta ahí vamos bien, pero necesitamos saber cuál es el PIB nominal. Entonces, ¿qué hacemos? Sencillamente aplicamos una suma, sumamos los tres y vemos que ya tenemos el PIB nominal para el año 2018, que en este caso, para este ejemplo, fue de 1.360. Ahora, vamos a calcular el PIB nominal para el año 2019. Pues es sencillo. Cantidad de libros en el año 2019 por el precio en el año 2019. Enter. Y para no volver a hacer la operación, sencillamente me paro en esta esquinita. Si ven que ahí sale un más negro, arrastro y listo. Ya automáticamente Excel me hace la operación. ¿Qué tengo que hacer ahora? Pues sumar los tres, el precio por la cantidad de los tres bienes que hemos utilizado y así hemos dado respuesta al primer ejercicio. ¿Sí? PIB nominal 2018, PIB nominal 2019. Ahora, ¿qué nos dice el ejercicio? Calcule el PIB real con precios o tomando como referencia el año 2018. Como la cantidad y los precios son los mismos, entonces, ¿qué hago? Sencillamente copio y pego la misma base que tengo. ¿Listo? Me están diciendo, ojo que me están diciendo, precios año base 2018. Entonces voy a calcular el PIB real para el año 2018. Entonces, cantidad por precio del año 2018. Con eso no hay ningún problema. Me debe dar igual al PIB nominal del año 2018. Y aquí ustedes pueden ver 1.360, 1.360. Pero ya para el año 2019 el PIB real cambia. ¿Por qué? Porque no tengo que tomar los precios. Sí tomo la cantidad producida en el año 2019, pero tengo que tomar el precio del año 2018, porque eso es lo que me está diciendo el ejercicio. ¿Listo? Recuerden, cantidad del año de estudio, en este caso 2019, por el precio del año base, que son los precios del año 2018. Nuevamente, sencillamente arrastro, porque él ya automáticamente me calcula los valores. Y aquí ya tengo el PIB real del año 2018 y año 2019, tomando como base los precios del año 2018. Perdón. Ahora, como es la misma base, entonces copio, pego, no hay ningún problema. Ahora me está diciendo el ejercicio, ojo, precio
del año base va a ser 2019. Entonces, aquí es donde tengo que tener cuidado. ¿Qué voy a hacer? La cantidad de 2018 por el precio de 2019. Arrastro, listo. Y el PIB real del año 2019, como los precios son el año base 2019, entonces tomo los precios del año 2019. Entonces, precio y cantidad del año 2019. Y listo. Arrastro y luego sumo. No es más. ¿Alguna pregunta está ahí? Perdón. ¿O está claro? Chicos, No, profe, está claro. no hay problema con eso, ¿cierto? Ahora, nos pide el ejercicio que miremos la variación. Entonces, la variación del PIB real 2018 respecto al año 2019. ¿Cómo calculo una variación? Entonces, sencillamente, el último año que estoy analizando, menos, si ven que abro paréntesis para que ahora la división no me vaya a alterar el resultado. Entonces, ¿cómo calculo una variación? El último año que estoy analizando menos el año anterior que estoy analizando, dividido el año anterior. Eso le dan acá porcentaje en Excel o lo multiplican por 100. Entonces vemos que la variación del PIB real de 2019 respecto al 2018 fue del 11%. Es decir, que el PIB aumentó en un 11%. Lo mismo vamos a hacer respecto al año 2019. Entonces, repito la fórmula, más siempre que van a hacer una variación, el último año menos el año anterior, cierro paréntesis, dividido el año anterior, y si quiere lo multiplican por 100 o le dan acá porcentaje. Y vemos que, tomando como referencia los precios del año 2019, hubo una variación del 12%. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Ahora, ¿qué me dice? Calcule el PIB, calcule el deflactor del PIB y la inflación. Pues ya sabemos que el PIB real para el año 2018, como nos dice que tomemos como base el año 2018, entonces el PIB real para el año 2018 con base 2018 fue de 1.360 y del año 2019 con precios de 2018 fue de 1.520. ¿Listo? El PIB nominal, no hay rollo porque ya los tenemos, 1.360 y 1.795. Aquí es donde viene el deflactor. Entonces, más, recuerden, PIB nominal dividido PIB real, cierro por 100. Y obviamente me va a dar 100 porque es el mismo valor. Pero ya para el año 2019 ya nos va a cambiar. Entonces, PIB nominal dividido PIB real por 100. ¿Listo? Y aquí ya tenemos calculado nuestro deflactor. Recuerden, la inflación para el año 2018 no la podemos calcular porque no tenemos el deflactor del PIB del año anterior. Entonces, no es posible calcular la inflación. ¿Cómo calculamos la inflación? Entonces, más, abro paréntesis, deflactor del PIB del año actual menos el deflactor del PIB del año anterior, cierro paréntesis, dividido el deflactor del PIB del año anterior, enter. Y tengo que en este caso, ya saben, lo multiplican por 100 o le dan acá porcentaje en Excel. No hagan las dos cosas, no multipliquen por 100 y le den porcentaje porque lo que va a hacer es nuevamente multiplicar. O multiplican por 100 o le dan acá el símbolo de porcentaje. Y tenemos que la inflación para el año 2019 fue del 18,9%. Profe, una Señor. preguntita. En cuanto al deflactor, ¿hay necesidad de colocarlo en porcentaje o no hay necesidad? No, señor, porque ya lo multiplicamos por 100, mira. ¿Sí ves? Ya lo multiplicamos por 100. ¿Vale? Listo, sí, señor.
Esta sería nuestra actividad 5. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿O está clarísimo? ¿No? ¿Ninguna? Ok, entonces pasemos a nuestra actividad Profe, 6. está claro todo. Bueno, muchas gracias. Entonces, supongamos que en el municipio de Neiva hay una población total de 45.000 personas. ¿Listo? Esa sería nuestra población total. No pongamos 90.000. Pero resulta que 90.000 personas hay menores de 12 años, 15.000. ¿Listo? Y tenemos en esa población de 90.000, tenemos que hay 20.000 personas que están compuestas por estudiantes y amas de casa. Y tenemos unos, no sé, supongamos que hay 30.000 personas que se encuentran ocupados. En este caso, este sería nuestro ejercicio. Ojo aquí con las fórmulas. Permítanme, voy a volverla a hacer para que no se nos presenten errores. Entonces, total población, 90.000. Niños menores de 12 años, dijimos que 15.000. Desempleados, tenemos 20.000. Ocupados, 40.000. Y la población económicamente inactiva, hablemos de 10.000. Supongamos que el ejercicio nos da estos valores. ¿Listo? ¿Cómo aplico yo estas fórmulas o calculo la PEA, la población ocupada, desocupadas, etcétera? Pues sencillamente, chicos, hay que empecemos a encajar los valores que nos están dando. Entonces, tenemos la población económicamente inactiva, 10.000, ¿cierto? Tenemos unos ocupados que son de 40.000. Tenemos unos desocupados que son 20.000. Tenemos unos niños. Aquí quitemos el total de la población para que nos dé completo el ejercicio. Tenemos unos niños de 15.000. Y ahora entonces tenemos que calcular el resto de variables. ¿Cómo calculo el resto de variables? Pues sencillamente tengan en cuenta que la población económicamente activa se compone de ocupados y desocupados. Entonces, ¿qué es lo que hago? Sumo mis ocupados más los desocupados y esa es mi población económicamente activa. ¿Listo? Ahora, la población en edad de trabajar es sumar sencillamente la población económicamente activa más la población económicamente inactiva. Y para calcular mi población total, pues, ¿qué hago? Sencillamente es la población sin edad de trabajar y la población en edad de trabajar. Entonces, en este caso, la población del municipio de Neiva son de 85.000 personas. ¿Listo? Entonces, recuerden, la población económicamente activa se divide en dos, de ocupados y de desocupados. ¿Listo? Por eso estos dos los sumo y tengo como resultado la PEA. Y luego tengo la población en edad de trabajar que se divide en dos, en la población económicamente activa y la población económicamente inactiva. Y por último, para calcular mi población total, pues sencillamente calculo la población sin edad de trabajar más la población en edad de trabajar para obtener la población total. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? ¿O tienen alguna duda? Claro está ahí, profe. Profe, yo, en cuanto para hallar la población ocupado, ¿cómo la llamo? El ejercicio le está dando la población de ocupados.
Desocupados nos da. Ah, bueno. Listo. Entonces hay que tener en cuenta, apenas mi reviso acá el ejercicio. Tenemos la población inactiva, tenemos desocupados. Entonces, inactiva y desocupados. A mí plasmo el ejercicio con otros valores para hacerlo puntual. Listo, entonces, total de la población, que es lo que nos da el ejercicio, supongamos que es 100.000, ¿cierto? ¿Qué más tenemos? Menor de 12 años. Menor de 12 años, pongamos que son 10.000. ¿Qué más tenemos? Económicamente inactiva, la PI, que son de 13.100. Bueno, aquí pongamos 20.000. Y por último tenemos los desocupados. Son 15.000. Entonces tenemos... Uy, se me fue un cerito de más. Voy a borrar todo y empecemos a calcularlo. Entonces ya sabemos que tenemos la población total, que son 100.000, ¿cierto? En mi ejemplo. Y tengo la población sin edad de trabajar, que son los niños, son los 10.000. Ahora, tengo la población económicamente inactiva, que son 20.000, ¿cierto? Y tengo los desocupados, que son 15.000. Hasta ahí estamos, ¿verdad? Ya sabemos que la población en edad de trabajar es la suma de la población económicamente activa más la población económicamente inactiva. ¿Cierto? Por ahora, a ver, ¿por qué no dio 20.000? Listo. Necesitamos calcular la población económicamente activa y la población económicamente inactiva. ¿Cómo la podríamos calcular, Juan? Juan, Señor, ¿cómo la podríamos calcular? ¿Qué te viene a la mente? población económicamente activa. Tenemos la población total. O sea, pues para mí, ¿no? Ajá. Menos los inactivos. ¿Seguro? A ver, ¿quién nos ayuda? O sea, profe, o sea, por lo menos yo le restaría, por lo menos, la población total, que es la población total menos la población menor de edad y menos la población inactiva. Entonces, aquí estaba cometiendo un error. Recuerden que empecemos a atar cabos. Necesitamos calcular la población en edad de trabajar. ¿Y cómo lo hacemos? Pues sencillamente hago una resta, ¿cierto? Los 100.000 menos los 10.000. Aquí tengo la población en edad de trabajar. ¿Listo? Eso es lo primero que debemos hacer. Ir atando cabos. Como ya sé que la población total es de 100.000 y la población sin edad de trabajar son 10.000, pues ¿cuál es mi población en edad de trabajar? Pues sencillamente hago una resta. ¿Sí? ¿Claro? Sí, señor. Ahora, sigamos atando cabos. Tenemos la población económicamente activa. ¿Cómo calculamos la población económicamente activa? Pues sencillamente necesitaríamos los ocupados, pero no tenemos los ocupados. ¿Cierto? ¿Cómo lo calcularíamos ahí? Chicos,
según la cantidad de población, le restaríamos ¿cómo es? Los inactivos. A la población en edad de trabajar. Entonces, sencillamente, como necesitamos calcular la población económicamente activa y tenemos la población en edad de trabajar y tenemos la población económicamente inactiva, pues es sencillo. Recuerden que la población en edad de trabajar se compone de la población económicamente activa y de ahí la inactiva. Tenemos la población en edad de trabajar, tenemos la población inactiva. ¿Qué nos falta? La población económicamente activa. Pues sencillamente hago una resta, ¿verdad? La población en edad de trabajar menos la población económicamente inactiva y tengo que mi población económicamente activa es de 70.000. ¿Sí me están llevando el hilo? Juan, ¿me estás llevando el hilo? Sí, señor. Listo. Y lo último, como ya tengo mi población económicamente activa y los desocupados, pues me faltan calcular los ocupados. ¿Cómo los calculo? Pues sencillamente haciendo una resta. La PA menos los desocupados y listo, ya tengo los ocupados. Así de sencillo fue el ejercicio. ¿Qué tal? ¿Fácil o difícil? Fácil. Ya viéndolo en práctica se ve fácil. Señora. Que ya viéndolo en la práctica se ve pues más fácil. Entonces, recuerden que tenemos que buscar las incógnitas. Entonces, aquí esta era una incógnita, acá era una incógnita, ¿sí? Entonces, con lo que nos falta, esta era una incógnita. Lo que nos falta lo calculamos con lo que tenemos. Entonces, pues si tengo la población total y tengo la población sin edad de trabajar, me falta calcular la población en edad de trabajar. ¿Cómo la calculo? Pues sencillamente resto los 100.000 menos los 10.000 y tengo los 90.000. ¿Vale? Ahora lo mismo sucede con la población económicamente activa. Si tengo la población en edad de trabajar y tengo la población inactiva, pues sencillamente hago una resta para calcular a mi población económicamente activa. Y por último me faltan los ocupados. ¿Cómo los calculo? Pues tengo la población económicamente activa y los desocupados, los resto, y ahí ya tengo el cálculo de todas las variables que me está pidiendo el ejercicio. ¿Listo? Luego tenemos las tasas. El día de ayer les compartí un documento del DANE, no sé si hayan revisado los foros, donde se indica todo esto, cómo se calcula y cómo se calculan las tasas. La tasa global de participación, sencillamente, ¿qué me dice? Es la población económicamente activa dividido la población en edad de trabajar. Y eso lo multiplico por 100 o le doy acá arriba porcentaje, porque recuerden, como son tasas, las tasas deben ser expresadas en porcentaje. Por favor, utilicemos al menos 2 decimales. ¿Listo? Luego tenemos la tasa bruta de participación. ¿Cómo me dice la fórmula? Es la población económicamente activa dividido la población total. Luego tenemos la tasa de desempleo, que es muy sencillo. Los desocupados dividido la población económicamente activa y la tasa de ocupación, que es lo opuesto, sencillamente los ocupados, la cantidad de ocupados de toda la población en edad de trabajar. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Hacer estos cálculos y explicarlos cada uno. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa lo otro? ¿Qué significa cada uno de los resultados? ¿Listo? Si no hay explicación, el ejercicio no tiene validez. Y listo, chicos. No sé si haya alguna duda, alguna pregunta, si requieran que se aclare algo más o todo está claro. Profe, qué pena, yo tengo una pregunta. De una. ¿Usted a qué se refiere cuando dice que debemos explicar bien de dónde sacamos el porcentaje de cada tasa? No, ¿cómo interpretan ustedes cada tasa? ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta la tasa, por ejemplo, la tasa de desempleo, que es 21%, es alto, es bajito, ¿sí?
¿A qué se debe esa tasa? Ese número, que se dé ese resultado. Bueno, gracias. ¿Quién más? ¿Alguien más? Muy bien, Daniela, todo claro. Marcela, claro. Juan, ¿está claro todo? Sí, señor. Pues hasta ahorita sí. Tocará empezar a realizar los ejercicios, a ver cómo me va. Listo. ¿Alguien más? Bueno, tú muy bien explicado. Lo que resta es aplicar la actividad. Sí, chicos, por favor, díganle a sus compañeros que vean este video. Todo está completo. Si nos llevamos hora y media revisando el video complementado con las lecturas que ustedes tienen que hacer, todo ya queda explicado y yo espero pues que entendido, ¿no? No sé si hay alguna duda, no sé qué opinen, qué tal estuvo la charla, me disculparán la demora en el inicio, algún reclamo, observación, algo que podamos mejorar para nuestro tercer CIPAS. Listo, Sebastián, muchas gracias, Daniela, Aura. No siendo más, bien, No, profe, realmente queríamos agradecerle mucho pues por tomarse usted ese tiempo. Es de los pocos profesores que a esta hora, ya siendo sábado, ya principio de fin de semana, imagínese que se dé para esto, ¿sí? Es muy agradable ver que un profesor, así como usted, le meta también chévere al tema, la materia, bien explicado, bien discernido y mucho corazón para esto, sí. no, Y felicitaciones, profe, muchas gracias. Es usted muy amable, muy gentil. Gracias por expresarnos sus conocimientos. con el mayor de los gustos, me disculparán la mora que tenía en los foros, en la calificación, pero me dio un poquito duro esa vaina del COVID, pero ya estoy mucho mejor. Y recuerden, cualquier duda por el foro, por acá vía Skype, con mucho gusto. Si es de urgencia, mensaje interno o haz algo excepcional vía WhatsApp, ¿listo? Me alegra mucho saludarlos, espero que nos vaya mucho mejor en este momento número 3 y nada, no resta nada más que agradecerles por su tiempo, pedirles excusa por la mora en el inicio, los que faltan por registrarse, favor registrarse. Eh, Al terminar la videollamada, por favor todos colgar para poder descargar el video y subirlo a YouTube. Y un fuerte abrazo, me alegra saludarlos y muchas gracias. Profe, Feliz una noche. preguntita antes de que Bueno, termine. Qué pena. dale, Sebastián. ¿Cómo que registrarse? ¿La asistencia o qué? Es que Sí, yo entré un señor. poquito tarde. Sí, señor, un registro. Dame un momento, ya te comparto el link porque Listo. se me cerró acá el correo. No, profe, gracias. Muchas gracias, profe. Dios lo bendiga. Amén, que así sea. Muchas gracias. Ahora sí a tomarse sus cervecitas, a descansar. Qué pena aburrirles a este man calvito. Dame un momento. Listo, Sebas. Ahí va el link. Feliz noche. Un Bueno, fuerte profe, abrazo. listo. Muchas gracias. Dios lo bendiga. Gracias. Pero, Chao. profe, que esté bien, que se recuperen. Gracias. Chao, muchachos. Esperando, sale.